Hoy venía, como casi todas las veces, antes de llegar a la emisora, vengo muchas veces directamente desde el hogar, y me toca pues cruzar uno de los puentes que conecta la zona oriental con el Distrito Nacional. La mayor parte de las veces lo hago por el puente Bosch, en otras ocasiones por uno de los dos puentes mellizos, puente de la bicicleta, como han convenido en llamarle con el tiempo, y las menos de las veces, por el puente Francisco Rosario Sánchez. Me llama la atención, y hago mención de esto porque hoy, pues, subiendo el elevado en dirección hacia el centro de la ciudad, veíamos una brigada a trabajar en la reparación de la capa asfáltica que está en el elevado, una capa que hace muchísimo tiempo se ha reclamado, necesita una inversión importante, una intervención profunda, no solamente la intervención, digamos, que se le da cada cierto tiempo por parte de obras públicas, y que muchas veces usted, si maneja sobre todo en la noche, o manejaba en la noche antes del toque de queda, se encontraba con que a cierta hora se cerraban tramos del elevado porque había en esos trabajos de mantenimiento. Pues más que esos trabajos de un mantenimiento programado y digamos regular, se necesitaba hace mucho, y se necesita a gran escala una intervención. Esa capa que ha sido colocada durante años, hace muchísimo tiempo ha ido perdiendo grosor. Usted cuando pasa de una junta a otra lo siente en su vehículo. Se ha ido dando el famoso fenómeno que los ingenieros civiles pues pueden explicar muy bien, de pandeo, de cómo poco a poco una estructura, sobre todo cuando estas tanto son colgantes como cuando están pues sobre vigas voladizas, va teniendo algún tipo de torsión, va teniendo algún tipo de desnivelación. Una demostración del proceso que lleva esa estructura, por citar un caso, compañeros, es que el elevado, ese gran elevado de la 27 de febrero, tiene en épocas de lluvia charcos, tiene inundaciones, una cosa que es bastante curiosa y que hasta graciosa le podría parecer a uno. Más que ser un elevado, se convierte en un acueducto, más que ser un viaducto, que es una estructura elevada por donde se puede caminar, por donde se pueden llevar vehículos. Nos recuerda el acueducto de Segovia que hicieron los romanos, esa vía aérea por donde se llevaba agua por gravedad desde zonas altas a zonas habitadas, y que todavía en el caso de la ingeniería de los romanos y con muchos terremotos y siglos de por medio, pues todavía sobrevive ahí. ¿Cuál es el centro? ¿Cómo obviamente extendemos un caso en específico de una infraestructura? ¿Cómo lo alargamos, lo normalizamos, lo universalizamos y pedimos entonces una política pública que vaya destinada a corregir y prevenir este tipo de cosas? Llamando la atención, estimados conciudadanos, nuestros oyentes y quienes nos ven a través de la herramienta de ZTV, llamando la atención a la corrupción técnica. La corrupción administrativa suele ser, y es normal, es natural, no es una crítica, suele ser la que se lleva a los grandes focos. Eso es algo normal porque la corrupción administrativa tiende a, de alguna manera, diagnosticarse de manera más rápida, porque al manejar números, al manejar montos y generar de inmediato diferencias entre lo estipulado a pagar y entre lo que finalmente se cobra, automáticamente llama la atención esa diferencia. Luego viene las normas de que se puede agregar o subir a un tanto por ciento estipulado por la misma ley el crecimiento del costo que originalmente fue aceptado en una obra y en su presupuesto, y ahí vienen todos los otros temas. La corrupción administrativa se lleva a los grandes focos porque habla de dinero, directamente habla de cifras, y eso genera un impacto en los oídos, en los ojos del lector, en los oídos del que escucha, y ciertamente es uno de los modelos de corrupción más dañinos, además de ser uno de los más amplios. Hemos dicho incluso que esa corrupción ha tenido una evolución en sí misma, dejó de ser un goteo, una grieta, un escape de fondos, a convertirse en corrupción de diseño, en corrupción que estudia muy bien la legislación de control, la legislación de Contraloría, para, sobre la base entonces de estudiarla y ver dónde están sus debilidades, entonces abrir grandes espacios, como lo hemos visto en los grandes casos, en los grandes escándalos, que todo el mundo conoce sus nombres. Ahora, ¿dónde está el detalle? La corrupción técnica tiene un detalle que le hace más indeseable. No voy a decir peor, porque no estamos para medir, no podemos darnos el lujo, como país golpeado por el fenómeno de la corrupción, como país golpeado por el fenómeno de las inconductas de tanta gente, que del sector privado y el público
coluden, ¿verdad? Se hacen cómplices para hacerle daño al erario. Y tiene que darse siempre con esos actores. Suele darse con un actor privado, que es el que capta, absorbe los recursos del erario, y tiene que darse con la conchupancia de alguien de adentro que o haciéndose el tonto, o ejerciendo de tonto, o de negligente, entonces permite que se abran esos espacios. Ahora, ¿dónde está la diferencia? La corrupción administrativa tiene, aunque ustedes no lo crean, un límite que lo da el presupuesto posible de una obra. Donde una obra tiene 200 millones de pesos asignados, por ejemplo, para construir, diga usted, un puente sobre un pequeño río. Y esa obra como mucho puede crecer un 30 a un 25% su costo. Hay un límite. Ahí no van a poder robarse más de 250 millones de pesos. Lo ideal es que no se roben un peso y que los 200 sean invertidos de la manera en que el producto, la estructura que quede, sea de la mayor calidad posible. Pero ¿dónde viene el detalle, señores? Cuando la obra está mal hecha y se ha hecho una obra que tiene un nivel de calidad inferior, porque se ha hecho mal, porque se ha hecho más rápido de lo debido, porque no se hizo pasando todos los niveles que las ciencias exactas y las matemáticas, que son sin dudas la gran exigencia en las ingenierías, pues produce unos cálculos y se sabe por esos cálculos la altura, el grosor, donde la resistencia de los materiales y por lo tanto la cantidad de estos que van a ser necesarios para construir en un lugar en específico, y cuál es el diseño, que va en la parte previa sin dudas, más idóneo para ese lugar. Yo siempre pongo el caso de mi pueblo. En Azo durante muchas décadas hubo un solo puente en el río Vía, un solo puente. Resulta que gobiernos tras gobiernos se construían en la Manuel Mora y en otras calles, se construían otros puentes, pero oye la diferencia, Susana y estimados oyentes, yo sé que muchos azuanos de larga data se van a reír escuchando esto. Los puentes que se construyeron de manera simultánea en varios gobiernos, en las otras calles que pues cruzaban el río, las crecidas del río se los llevaban, excepto el viejo puente de Arco. Yo siempre decía, pero ven acá, ¿no es lógico entonces que se construya el mismo modelo de puente que más éxito ha tenido? Yo soy de resultados. Yo creo en la política de los buenos resultados. Yo creo que lo idóneo es lo que como mínimo ha mostrado antes ser exitoso en condiciones similares y puede por lo tanto ser adaptado, puede por lo tanto ser llevado a un contexto similar. En el caso pues de la ingeniería civil o de la arquitectura y de todo lo que tiene que ver con la construcción de infraestructuras, hay construcciones en otros países con climas similares, con relieves similares, o incluso dentro del propio caso de la República Dominicana hay estructuras que han comprobado ser eficientes en el tiempo, han soportado las cargas que generan obviamente pues todo el terreno alrededor, los tipos de tierra, de suelo en los que se construye, las grandes crecidas de los ríos para el caso de carreteras y puentes. Entonces, curiosamente se hacía un modelo que se comprobaba en el tiempo. Ese puente sobre vigas era el que menos resistía las crecidas, por ejemplo, de un río como el que he citado. Y que conste, no es un río ni siquiera con un volumen de agua consistente. Tiene épocas que está seco y tiene épocas en las que probablemente es difícil cruzar lo que no sea, insisto, por una obra bien construida. La corrupción técnica tiene esa situación que la hace, yo creo, si no peor, se padece en el tiempo por muchísimo más tiempo, valga la redundancia, que la corrupción administrativa. Un puente mal hecho se va a convertir en un dolor de cabeza por mucho tiempo para la comunidad que lo padece. Y si se sigue haciendo con la misma metodología, si se sigue haciendo con la misma falta de controles, si se sigue haciendo con la carencia de un mecanismo que, por cierto, por ley se han creado demasiados, señores, la OISOE, que es de mala fama por todo lo que ha implicado su nombre en escándalos de corrupción, era originalmente una oficina supervisora de las obras que construían para el Estado otras entidades, incluyendo, por supuesto, obras públicas. Esa falta de una supervisión que pudiera dar al traste y decir, sí, este es un puente bien hecho, aquí se hizo un buen vaciado, este cemento tiene un buen curado, y todo esto contribuye a que esta obra va a durar mucho tiempo, cumpliendo su rol, su servicio para las comunidades que están conectadas por esta carretera. Nosotros vivimos en el país donde hay puentes que se han hecho hasta casi una decena de veces, aunque usted no lo crea. Vivimos en el país donde hay cruces de carretera que cada época lluviosa implica la destrucción de un plazo, de un segmento bastante largo y la necesidad de volver a construirlo. En medio de la tragedia, es muy poco lo que se dice y se señala, caramba, pero esto lo hicieron con saliva. No,
La corrupción técnica ha logrado pasar desapercibida y generar muy pocos señalamientos. Y sin embargo, es tan dañina como la administrativa y al mismo tiempo, y con eso concluimos, suele durar muchísimo más tiempo para corregirse. Llamamos la atención, hoy hablamos del elevado y eso inspira de alguna manera nuestro comentario, pero es extensible a todas las infraestructuras públicas, presas, embalses, contraembalses, canales, puentes, carreteras, edificios. Las obras públicas generan esas dos grandes vías de corrupción. Aunque la administrativa sea importante y le sea la que más impacte, no perdamos nunca el ojo en la administración, en la corrupción técnica, la calidad de las obras por las que hoy tenemos que pagar 2, 3, 4, 5 y 6 veces su costo original, sin juzgar a nadie, señores, de los que ha estado al frente de la construcción de esas obras y de los que ha cargado con el saco de recursos que debieron haber dado al traste una obra de buena calidad.